primero dar gracias a Dios por esta oportunidad, con mucha humildad delante del Señor, tratando también de compartir con ustedes parte de lo que el Señor comparte con uno, y espero que sea de edificación el proceso. Esta enseñanza, cuando Elmer me pidió allá por enero que les ayudara con este proceso, em, fue inicialmente la idea de otro tema, pero Dios fue cambiando un poquito y me decía, no, quiero hablar a mi pueblo algo diferente. Y me ha hecho mucha gracia, y se lo comentaba a Elmer el domingo, que el, parte de la enseñanza que él dio el jueves pasado y parte de la enseñanza que dio el pastor el domingo es como una secuencia de este tema. Entonces decía, bueno, Dios es perfecto, y en ese sentido vamos a tratar de hacer esta enseñanza. Vamos a iniciar, es un pasaje un poquito largo y lo vamos a ver como una historia, y vamos a tratar de ver qué sacamos de esta historia. Acá vamos a ver un poco algo que es muy conocido, que es eh, la historia de Lázaro, cómo resucita Lázaro, y lo vamos a encontrar en Juan 11, del 1 al 44. Entonces, quisiera como que vayamos viendo esa historia y la vayamos tratando de ir desmenuzando un poquito, porque hay cosas interesantes que tal vez muchas veces leemos, pasamos por alto, y Dios quiere hablar un poco con nosotros al respecto. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Les he ido marcando en rojo algunos puntos que vamos a analizar más adelante, para que no lo veamos como muchas de las Biblias que nos marcan en rojo únicamente lo que habla Jesús, sino para que vayamos entendiendo algunos de los conceptos que el Señor quiere que veamos a través de este pasaje. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver por qué tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a ver. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos, nosotros también, y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba.
Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Cuando estaba leyendo este pasaje, me llamó mucho la atención el comportamiento de Jesús ante los cuestionamientos de Marta y los cuestionamientos de María. Y me llama la atención un aspecto donde decía que él se enojó. Y de ahí entonces el Señor empieza a hablar un poco a mi corazón de por qué ese enojo. Entonces vamos a ir desgranando un poquito el pasaje. Según el diccionario Strong de griego bíblico, la palabra fe, su origen, pistis, es fe, fidelidad, son fieles. Hay una definición de la Reina Valera de 1909 donde dice que es fe, fidelidad, fiel, gracia. Y nos habla en una segunda definición de lo que es la persuasión, la credibilidad, la convicción en un orden religioso o la veracidad de Dios
o de un maestro religioso, específicamente la confianza en Cristo para salvación por extensión del sistema de la verdad religiosa del evangelio en sí mismo. Entonces, buscando un poco, nosotros podemos ver que Jesús actuó diferente con Marta que con María. Y si vamos un poquito hacia atrás en las historias bíblicas, ¿quiénes eran Marta y María? Cuando nosotros buscamos en Lucas 10, 38 al 42, empezamos a entender un poco quiénes son ellas. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si nosotros empezamos a ver cuál era la relación de Marta y María con Jesús, María era la que se sentaba a los pies del maestro. María era la que iba a escuchar palabras siempre, la que estaba ahí fortaleciéndose en la fe. Pero cuando llega el momento de enfrentar una situación difícil, aquella que debía estar más fortalecida no muestra ese carácter. Vemos que inclusive Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero no hay enojo en lo que él está diciendo. ¿Por qué el enojo? Porque el Señor demanda de nosotros esa fidelidad, esa fe, esa constancia, porque de alguna manera nos vamos a encontrar nosotros que en sí, ¿cuál es la importancia que tiene la fe? La fidelidad. Cuando somos fieles a Dios, cuando mostramos fe a Dios, estamos siendo fieles. En el momento que nuestro corazón tiene dudas, en el momento que reclamamos al Señor, estamos rompiendo ese vínculo de fidelidad. Y es que si nosotros nos vamos a diferentes pasajes en la Biblia, Él es muy insistente a través de toda la palabra que ha sido inspirada por Él, de indicarnos la importancia de tener esa conexión, esa convicción en que Él hará. Y vamos entonces a Hebreos 11:1, donde dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de lo que no podemos ver. Esa en la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera vamos a encontrar es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a vivir bajo un concepto diferente a lo que el resto de los seres humanos viven y practican. Nosotros tenemos que empezar a ver que nosotros trabajamos no solo en un ámbito físico, sino en un ámbito espiritual. Y es ahí donde radica la importancia de vivir por fe. Y dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Él, recuerden que cada uno de nosotros ha recibido un mandato. Dice, amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Parte de esa confianza, parte de ese amor, lo vamos a demostrar a través de esa fe y esa convicción. Y es que
hay un aspecto que es muy importante. Uno de los pasajes que encontramos en Marcos nos indica la importancia de ser como niños. Y nos dice en Marcos 10, 14, 15, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y empezamos entonces a analizar cuál es la característica de los niños. Los niños tienen una capacidad de imaginar, de soñar. Ellos no tienen límites. Ellos logran entender un mundo fantástico que muchas veces cuando vamos creciendo empezamos a romper. Y es que no es que nosotros vivamos en un mundo fantástico, es entender que nosotros podemos alcanzar, no por nuestros méritos, ninguno de nosotros tiene los méritos para acercarse a Dios, pero hemos sido comprados a precio de sangre. Nos han dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Al ser llamados hijos de Dios, al darnos esa vía, ese acceso directo, nos está permitiendo entrar en ese mundo espiritual donde nosotros ya no es por vista, sino que es por fe que vamos a caminar. Es ahí donde nosotros, cuando un martes nos reunimos a orar, tenemos que pensar, ¿estoy orando con convicción o me está ganando la duda? Cuando oramos por una persona que tiene una enfermedad terminal, ¿cuál es la magnitud de nuestra fe? Y es que la fe se basa en las pruebas a través de una creación visible de la existencia de un Dios invisible. Dice Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios está en todo, en lo que vemos, está en el hermano que nos necesita, está en el niño que requiere de nuestro apoyo, está en la naturaleza que nosotros tenemos alrededor. Dios nos da manifestaciones enormes de su existencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa fe desde lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros vamos a conocer a Dios a través de la palabra y vamos a ver cuáles son algunas de las evidencias de cómo Él transforma la fe, podemos empezar con algunos ejemplos, muy pocos ejemplos ahorita porque la palabra está plagada de ejemplos, pero veamos 3 ejemplos y pensemos cuál hubiera sido nuestra actitud. Veamos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Moisés. Moisés viene dirigiendo al pueblo saliendo de Egipto, se encuentra en algún momento con que viene con todo un pueblo al que está guiando y se encuentra frente al Mar Rojo. En ese momento vemos venir los carros del faraón detrás. Y nos dice Éxodo 14, 21, 22. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho de mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Inclusive hemos visto no hace mucho pruebas científicas que demostraron que esos carros del faraón quedaron dentro del Mar Rojo. Y yo les pregunto, si usted hubiera sido Moisés y se encuentra frente al Mar Rojo,
Su fe en el Señor es tan fuerte para decir que se abra el mar. Es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar cómo enfrentamos nosotros. Si nosotros tenemos a Dios en un concepto de que es solo para las cosas pequeñas o que es solo para las cosas posibles. Dios es Dios de posibles y de imposibles. Eso sí, recordando que nosotros cuando hablamos de fe, tenemos que entender también que hay un concepto de la soberanía de Dios y que Él, cuando Él toma el control, nosotros debemos sujetarnos a través también de esa fe y esa convicción a entender que siempre sus propósitos serán mejor que los nuestros. Y muchas veces lo que recibimos no necesariamente es lo que nuestro corazón anhelaba, pero es probablemente con toda certeza mejor que los planes que pudimos tener, porque el Señor está viendo el panorama completo. Nosotros solo estamos viendo una pequeña parte de esa pintura. Otro ejemplo, Josué. Josué estaba en medio de la batalla con los amorreos. Entonces nos dice en Josué 10, 12, 13, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Vemos otro ejemplo de algo que probablemente no nos atrevamos a hacer en este momento nosotros. ¿Quién se atreve en este momento a decirle al sol, no te ocultes, detente? Un tercer ejemplo lo tenemos cuando el profeta Elías está con la viuda de Sarepta y muere el niño de la viuda. Acá, en Primera de Reyes 17, 21, 23, nos indica que entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor, mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Son 3 ejemplos de los muchos que el Señor nos ha dado en el Antiguo Testamento en diferentes tiempos, no estaban todos juntos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así el mismo Dios que hizo esos milagros nos permite también ver ejemplos en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo ha sido una de las prédicas que más hemos recibido en la iglesia y es la mujer con el flujo de sangre, que me llama mucho la atención que su fe era tan grande que ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, y vemos acá en Lucas 8:46, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. En el momento que activamos esa fe, le estamos poniendo al Señor nuestro corazón, nuestro entendimiento y le estamos diciendo, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. Y es acá donde el poder que hay en Él sale, porque Él es un Dios misericordioso, a Él le encanta darnos a nosotros, somos sus hijos. ¿Cómo no va a sentirse Él feliz de que nosotros, cumpliendo con la fe que él pide de nosotros, nos acerquemos? Dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Otro ejemplo, vemos ya en el momento que ya el Señor ha ascendido después de su crucifixión,
tenemos a los apóstoles. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Ese poder no era de los apóstoles, fue dado por el Espíritu Santo después de tener una fe transformadora. Porque recordemos que el mismo Pedro que estamos hablando acá, que después se negó a negar a Jesús, fue el mismo que en el momento en que fue capturado Jesús, lo negó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transforma. La fe es transformadora. Él ya no es en esta etapa el mismo Pedro de cuando el Señor lo toma de donde está pescando y lo lleva a formar parte de su grupo de apóstoles. La fe debe ser transformadora, debe ayudarnos a que no nos quedemos como bebés espirituales. Cuando hablamos de esa fe es entender que todo en nuestra vida debe estar regido por el Señor, sin importar si lo que estamos viviendo es un tiempo de bonanza o un tiempo difícil, porque Dios es bueno en todo tiempo. Y esa es la importancia de esta fe. Como un último ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Pablo. Pablo estaba predicando y nos dice que el joven llamado Éutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, le dijo, está vivo. Vean que inclusive tenemos ejemplos de resurrección en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos que el Señor, quien es el que está actuando acá, porque ninguno de estos seres humanos que estamos sacando a colación podrían hacer esto si no fuera porque el Señor está con ellos. Pero hay un aspecto muy importante de lo que leíamos. Y tenemos a Tomás. ¿Cuál es el papel que juega Tomás generalmente? Tomás es aquel que no cree. Si lo vemos, el versículo 16 de lo que leímos inicialmente, él dice, vamos, nosotros también y moriremos con Jesús. Siempre vamos a encontrar en las iglesias aquellos que cuando estamos clamando y creyendo van a tratar de traer abajo nuestra fe. Pero vean que Jesús es firme en esto y dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Nuevamente nos lleva a pensar que algo que el Señor clama de nosotros, reclama de nosotros, es esa fe y una total convicción en que Él está actuando. Entonces, cuando hablemos de esa fe, debemos pensar que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces entramos en el siguiente nivel. No es solo tener fe, es creer y ser transformados. ¿Cuántos no quisiéramos ser
llamados también amigos de Dios. Cuando hablamos de la palabra, encontramos gente muy madura espiritualmente, pero no necesariamente es aquella que tenga la mayor cantidad de información. Él me lo hablaba precisamente en el estudio la semana pasada. Tenemos mucha gente que puede conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no hay una transformación, no podemos evidenciar esa fe en acción. Y es que la fe real usa la información con el propósito de transformar. Entonces, 7 aspectos que pueden destruir la fe del creyente y en los que tenemos que tener mucho cuidado. Número 1, confiar en los sentimientos. Los sentimientos nos engañan, nos hacen creer aspectos que muchas veces son contrarios a lo que Dios anhela de nosotros, además de que los sentimientos son cambiantes. Y nos dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El preocuparse. Esto es uno de los aspectos que más pone en riesgo nuestra fe. Hay gente que se preocupa por cualquier cosa. Y es una forma en que le estamos diciendo que no le estamos creyendo a Dios y que desconfiamos de lo que Él puede hacer. Y Lucas nos dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y en Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Un aspecto muy importante, el confiar en nosotros mismos. A veces creemos que somos tan autosuficientes que reflejamos altivez y somos orgullosos delante de Dios. Es el momento donde tenemos que entender que nosotros sin Dios no somos nada. Y ahí, de alguna manera, nosotros tenemos que recordar, como dijo en Mateo 22, 36, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y un aspecto que es importante cuando queremos pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, hay que recordar que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos es uno de ellos. Entonces, la humildad es un ejemplo también de esa fe y de esa confianza en que Dios hará. Las relaciones equivocadas. Muchas veces los creyentes pasamos mucho tiempo con personas que no nos convienen, dañan nuestro entorno, no son buena influencia. En el tanto nosotros podamos ser de influencia para ellos y no viceversa, es ahí donde tenemos que tener cuidado. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que cuando nosotros tengamos esa relación con personas que no creen en la palabra, sea para ser ejemplo y para que de alguna manera ellos puedan absorber de lo que nosotros podemos transmitir. El punto 5 es la esperanza equivocada. Muchas personas han sufrido en el pasado decepciones y para evitar pasar por eso, tratan de no creer para no decepcionarse también de Jesús. Y es ahí donde tenemos que recordar que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y además nos dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. El punto 6, caminar por vista y no por fe. Muchas veces actuamos más por la lógica que por la fe. Y este es un problema que como seres humanos tenemos tanta influencia alrededor de que cómo vamos a creer en aspectos que no podemos demostrar. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y nuevamente nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Y finalmente, descuidar la palabra. La palabra es la que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y nos ayuda a mantener la fe. En la medida que nosotros podamos sentarnos, leer la palabra y contrastar todo aquello que recibimos con la palabra y poder discernir si lo que estamos recibiendo está reflejado en la palabra, entonces sabremos que estamos actuando como corresponde. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para tener fe, tenemos que tener comunión con el Señor. Y esa comunión también implica leer su palabra, conocer sus designios, y así sabremos que todo lo que estemos haciendo será conforme al corazón de Dios. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabemos que los milagros que hizo en el pasado, los milagros que hizo en el Nuevo Testamento, los puede seguir haciendo, pero depende mucho de la fe. Y como les digo, una fe con convicción de que debemos clamar a Él entendiendo que Él siempre tendrá un propósito superior al nuestro y sometiéndonos en obediencia a Él en todo momento. Y como dice aquí Miel San Marcos, si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Quería ponerles una cancioncita que es viejita, pero nos ayuda también a entender la importancia de creer en Dios. Ahí me dicen si lo están escuchando cuando empieza. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La 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 la. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer
Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el mar. Y esto es el estudio que traía para ustedes el día de hoy.